Muy buenas noches, amigos del Periscopio, amigos de Estado de Alarma. Aquí estamos hoy un día más en nuestro programa, en tu programa, para analizar temas de gran actualidad. Pero hoy no vamos a hablar hoy sábado, no vamos a hablar de un tema de actualidad internacional, sino precisamente lo que da título a nuestro programa, y para eso contamos con la participación de uno de los autores, o diría yo, de los filósofos más importantes que tenemos en nuestro país, para precisamente hablar y tratar de explicar cómo en las elecciones catalanas celebradas la pasada semana el Partido Socialista recibió pues 652.000 votos que, bueno, parece que sean muchos, verdaderamente fue el partido más votado, con 33 escaños, un 23% de la participación, pero aún así el claro vencedor de esa noche, como hablaremos ahora con Antonio Fornés, fue la abstención, la gran cantidad de gente que se quedó en casa y no quiso participar. Pero la pregunta que yo me quiero plantear esta noche y quiero hablar con nuestro invitado de hoy es cómo puede ser y cómo es posible que después de que las encuestas, no ya las de la cocina de Tezanos, del CIS, o digamos las de los órganos de propaganda del gobierno, sino encuestas independientes de organismos extranjeros, comentaban y decían durante el último año que el gobierno de España ha realizado una de las peores gestiones de la pandemia del coronavirus. Y cómo a uno de los grandes responsables de que eso haya sido así, al exministro de Sanidad, junto con Pedro Sánchez, cómo es posible que este señor, Salvador Illa, se haya convertido en el candidato más votado en las elecciones catalanas. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema de, no sé, de la mentalidad del ciudadano? ¿La gente en Cataluña cree que Illa lo ha hecho bien? Yo creo que si desde el extranjero se dice que una de las peores gestiones, y los resultados están ahí, casi 100.000 muertos o ya 100.000 muertos, problemas de contagios, los médicos, los sanitarios en España han sido de los más contagiados en todo el mundo. En fin, creo que hay muchas asignaturas suspendidas en este país. El tema de la vacunación, por ejemplo, que somos ahora mismo uno de los países con menos vacunaciones y, sin embargo, cruzáis la valla que separa Gibraltar del campo de Gibraltar, la línea, vamos, con la línea y de la Concepción, y te encuentras con que en Gibraltar han vacunado ya al 70% de la población, mientras al otro lado, es decir, en suelo español, solo han vacunado apenas al 5%. Pues, como digo, para hablar de cómo es posible de que la ciudadanía apoye a través de su voto al responsable de la peor gestión de la pandemia del coronavirus, tenemos esta noche que nos acompaña Antonio Fornés, que es filósofo y escritor. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Antonio, voy a hacer una pequeña introducción tuya. Es autor, además, de un libro muy recomendado que se llama, se pregunta, ¿son democráticas las abejas? Un libro salido, bueno, publicado el pasado año 2020 y que yo creo que ha sido un enorme éxito, ¿verdad, Antonio? Pues la verdad es que estoy contento porque prácticamente vamos a empezar ahora ya la tercera edición, está funcionando muy bien y un poco porque al final trata pues todo esto, cuestiones como la que has planteado ahora, ¿no? Es decir, en qué situación tenemos actualmente la democracia, no solo en Cataluña o en España, sino en Occidente en general, y cómo esta pandemia, esta terrible crisis del coronavirus ha puesto en evidencia pues todas las debilidades, todos los problemas de esta democracia y la necesidad de volver a pensar en ella, de replanteársela para salvarla, ¿no? Para seguir manteniéndola como un modelo válido de gestión y de mantenimiento de las libertades. Antonio, lo más importante, decía, ahora mismo es que, no sé, que trates de explicarnos a todos, a toda la audiencia, ¿cómo explicarías, además, tú eres catalán, tú vives Sí. en Barcelona, ¿verdad? Sí, efectivamente. Soy catalán ¿Cómo explicarías? y en Barcelona, sí. ¿Perdón? ¿Cómo explicas precisamente los 650 y tantos mil votos para el responsable de la peor gestión de la pandemia del mundo o de Europa, por lo menos? A ver, aquí lo primero que habría que decir es, como filósofo,
casi preferiría tener que explicar la fenomenología del espíritu de Hegel o el ser y tiempo de Heidegger antes que explicar la situación política en Cataluña, porque aunque no lo parezca, probablemente es mucho más difícil que esos libros tan tremendos, ¿no? Para explicarla y comprenderla. Yo creo que hay muchos factores que complican y hacen un poco incomprensible la situación en Cataluña. Habría una idea de fondo, y es que Cataluña, y no solo Cataluña, sino en general también España, sigue siendo ese país donde la gente grita, como cuando trasladaban a Fernando VII desde Cádiz, aquello de vivan las cadenas, ¿no? Es decir, seguimos siendo un país en el cual la palabra libertad y libre está en boca de todo el mundo, pero al mismo tiempo es una demanda falsa de libertad, porque, como diría Dostoyevsky escribió sus hermanos Karamazov aquello de que todo hombre busca quien le esclavice, ¿no? Y esto en España sigue siendo generalizado. Buscamos el apoyo, buscamos la protección del Estado y estamos dispuestos a renunciar a casi todo por esa falsa protección del Estado, ¿no? Esto en Cataluña, además, desde mi punto de vista, se agudiza y luego, si tenemos tiempo, me gustaría menos dedicarle un par o tres de minutos a esta cuestión. Vivimos una época de eclosión del nacionalismo, del catalanismo, y no podemos olvidar, porque al final la historia y la historia del pensamiento está presente siempre en las realidades y los acontecimientos históricos, que es una génesis muy poco democrática, ¿no? En ese sentido, y podemos hablar, pues yo qué sé, desde Torras y Valles, Prat de la Riba, etcétera. Este enfrentamiento con la democracia sigue pensando, este enfrentamiento al respecto de la libertad sigue presente, ¿no? Y luego habría otra cuestión desde mi punto de vista y es una cierta infantilización de la política, y más que la política, del pensamiento político, que ha degenerado en ideología. Entonces, al final, la gente ya prácticamente abandona el discurso racional y se comporta como un seguidor de fútbol. Es decir, le da igual los argumentos racionales, le da igual a las cuestiones que tú plantees. Al hay una respuesta fundamentalmente sentimental. De hecho, si pensamos en la campaña catalana, prácticamente todos los eslóganes, todos los mensajes eran, digamos, de ese tenor, eran llamadas al sentimiento, no a la razón o a la reflexión, y eso está muy presente ahí, ¿no? Y luego hay otra cuestión al respecto de esa gran abstención, y es el sentimiento probablemente de muy buena parte de la ciudadanía catalana de abandono por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas. Durante años, durante décadas, se ha, digamos, igualado la idea de catalán con la idea de nacionalista, ¿de acuerdo? Y se ha despreciado, se ha ninguneado a prácticamente la mitad de la población que no lo era y que no lo es. Por parte, esto hemos de decir desde cualquier parte del espectro político. Y esto ha generado un sentimiento de abandono, ¿no? Es decir, por decirlo en términos políticos, la mitad, probablemente los catalanes, han decidido seguir aquella frase o máxima de Epicuro de vive oculto. Es decir, bueno, no te muevas, no hagas mucho ruido, sigue así con tu vida, porque va a ser lo mejor, porque no hay nadie realmente que esté ejercitando políticas o acciones que te representan y estén contigo, ¿no? Esto sería un poco el marco general. Claro, sí, porque vamos a ver, efectivamente, hay que destacar que respecto a las elecciones de 2017 ha habido 1,5 millones menos de votos. Yo creo que efectivamente 1,5 millones de votos achacables a la pandemia no es posible. O sea, seguro. Ahí confluyen más factores, ¿verdad? ¿A qué, como catalán, como filósofo, como escritor, a qué atribuirías tú el hecho de que haya habido 1,5 millones de personas más que se queden en su casa? Es lo que te decía, para mí hay una idea en ese sentido, y que esto ya va más del pensamiento de cansancio, ¿no? Pero cansancio en el sentido no de cansancio democrático o cansancio del hecho de poder votar, sino cansancio en el sentido de que hay una parte evidente de la población que se siente absolutamente abandonada por todos. Es decir, porque tú me hablabas de cómo es posible que el ministro de Sanidad de un país con una pandemia tremenda, con unos resultados de gestión cuando menos muy discutibles,
resulte un candidato excepcional y resulte el más votado, es incomprensible. Con esta idea estaríamos en un lado del arco parlamentario, pero recordemos que en el otro arco parlamentario podríamos hablar, pues yo qué sé, de la famosa frase de Aznar que hablaba catalán en la intimidad, ¿no? Es esa incomprensión continua de una parte de la población que no ve quién le representa en ese sentido, que es apartada continuamente y que finalmente decide que pase lo que pase, nada va a cambiar y decide un poco dimitir de estas elecciones y de todo este movimiento, ¿no? Porque no encuentra realmente aquí a quien mantenga de una manera firme sus posturas. Pensemos, solo por poner un ejemplo, y esto ya se va de la filosofía a lo que sería la práctica política, ¿no? Pero en las anteriores elecciones, el partido más votado fue Ciudadanos, ¿de acuerdo? De repente, Ciudadanos se desploma, pero no podemos evitar que la representante, la persona que ganó las elecciones, que fue Inés Arrimadas, a poco tiempo de ganarlas, primero, no intenta ser presidente de la Generalitat y en segundo tiempo, abandona Cataluña para irse a Madrid. En ese sentido. Entonces, claro, es la historia de siempre de que esa mitad, al final, solo recibe abandono tras abandono, ¿no? Entonces, al final, decide no participar, teniendo en cuenta, además, el bombardeo sistemático y sentimental que sufre la mitad de la población al respecto de lo que es ser demócrata, de lo que no es ser demócrata, del comportamiento fascista. Entonces, aquí, además, fijémonos que la pátina, digamos, nacionalista lo emborrona todo. Porque, claro, un partido como Junts per Catalunya, que es un partido claramente de derecha o muy a la derecha, si preguntamos en Cataluña, muchos dirán incluso que llega a ser socialista, no sé si me explico, por esta total confusión de que lo nacionalista lo emborrona todo y le da el sello de positivo, ¿no? En este sentido, fijémonos que el propio Partido Socialista ahora mismo en Cataluña se ha mostrado cuando menos tibio en la condena a las manifestaciones en pro del señor Estejás. Ahora hablaremos también de eso. Claro, entonces en realidad es un partido que se ha colocado en ese otro lado, en el lado que lleva la corriente, ¿no? Y hay otra parte de la población que se siente, pues, lo que te decía, absolutamente abandonada. Porque, además, en toda esa parte, digamos, nacionalista, incluso el Partido Socialista, se impone, hay una tendencia, digamos, yo diría milenarista, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con esas raíces del marxismo. Al final, el marxismo en realidad tiene mucho de milenarismo, ¿no? La idea de que no os preocupéis, que al final todo irá bien y iremos al cielo, ¿no? Entonces, esa parte de la población está siempre dispuesta a todo y está siempre movilizada porque participa de esta idea milenarista de que todo lo malo nos ocurre por culpa de los otros, pero que al final nosotros seremos, no sabe por qué, felices. Y la otra parte, claro, se encuentra absolutamente descolocada y fuera de juego, y hay un rechazo total a todo ese tipo de instituciones y acciones que no se ven como propias. Claro, sí, porque aquí en el caso se suele decir que las elecciones no las gana, digamos, el segundo, sino que las pierde el primero. Y por eso el segundo es el que sube. En este caso, claro, hemos visto que Ciudadanos pasó de 1.100.000 votos a perder 1 millón de votos prácticamente para quedarse en 150, casi no llegar ni siquiera a los 160.000. Claro, y uno se pregunta, es decir, ¿cómo es posible que este partido constitucionalista, que es Ciudadanos, con 1.100.000 votos, pase a 160.000 y otro partido como el socialista, que partía de 606.000 votos de las elecciones de 2017, suba 45.000 votos? Porque realmente, a ver, es verdad, el Partido Socialista ha subido, pero ha subido en una cantidad, pues la verdad que insignificante. Lo que ocurre que esa cantidad se ha convertido, digamos, en muchos diputados porque, claro, al final, aunque te voten 4 gatos más, si hay 1 millón y pico de personas que se quedan en su casa y da la casualidad que los que estaban por delante de ti y los que están por detrás pierden enteros y solamente, en este caso, el que lo gana es Vox, que gana 200 y pico mil votos, pero es a costa de los demás, sino a tu costa, pues claro, ahí viene el subidón del Partido Socialista para llegar con 33 escaños.
Porque si el Partido Socialista hubiera sacado el mismo resultado en 2017, porque digo, son 45.000 votos más, Sí, no hubiera llegado a los 33 escaños. Exactamente. Hubiese quedado, pues, posiblemente en 20 y algo, pero no hubiese llegado ni siquiera a los 30, con toda seguridad. Lo que pasa es que, efectivamente, esa correlación de fuerzas, después de ese 1 millón y pico de personas que se han quedado en su casa, pues claro, ha hecho que esto parezca, no sé, que el 80% de catalanes, bueno, el 80%, que una gran parte de los catalanes, efectivamente, se hayan ido a votar al Partido Socialista. Claro. Entonces, claro, la cuestión está en ver, es decir, ¿cómo puede ser que una sociedad como la catalana, que le dio 1 millón y pico de votos en 2017, es decir, a los dos meses del 1O, a Ciudadanos, sin embargo, ahora Ciudadanos los pierda? Tú has hablado de la cuestión de que Inés Arrimadas, pues al votante de Ciudadanos no le ha gustado el hecho de que se fuera a Madrid. Claro. Hablabas también de, bueno, pues posiblemente Ciudadanos ha tenido su mensaje se ha diluido conforme han pasado los años, y también es cierto que, claro, no es lo mismo votar en caliente como pasó en 2017, ¿verdad? Eso es. Que tenías el 1O, pues acababa de ocurrir ayer, hacía 2 meses, como ahora mismo, pues bueno, pues que ya se ve algo lejano. Yo creo, o sea, por un lado, me da a mí la sensación, y por eso te lo pregunto como catalán y como conocedor de la sociedad catalana que eres, es que la sociedad catalana de por sí ya es inconformista, pero es inconformista con todo. Con lo bueno y con lo malo. Se cansa de lo bueno, pero se cansa también de lo malo. Bueno, sí, dime. Es lo que te decía de que el sentimentalismo, la idea esta de, por ejemplo, yo qué sé, si tú hablas con un nacionalista catalán y lo hablas tranquilamente y hablas racionalmente y vas desmontando sus argumentos, al final recurrirá a una idea, que es la idea del sentimiento. Bueno, te dirá, bueno, es que es un sentimiento. Claro, por eso ponía el ejemplo antes del equipo de fútbol, ¿no? Porque en realidad, en buena parte de la población catalana, la política, desgraciadamente, se ha reducido a ideología e incluso más por debajo de la ideología, al puro sentimiento. Claro, a partir de ahí ya los argumentos, las razones ya no sirven de nada, porque estamos hablando y estamos entrando en un campo absolutamente irracional, ¿no? Y yo te decía que, y quiero insistir, ¿y por qué insisto en el tema este del nacionalismo? Porque el nacionalismo es importante, lo emborrona todo. ¿Y en qué sentido? Cuando hablábamos ahora de por qué Ciudadanos, etcétera, pierde una parte de los votos, bien, analicemos de dónde venían esos votos. Eso es porque hay otra cuestión que se está produciendo en general en toda Europa, en España y especialmente de nuevo en Cataluña, es un traspase de los votos de los caladeros tradicionales de la izquierda a la derecha y al revés. Poner un ejemplo muy claro y muy obvio. Si uno mira dónde tiene los caladeros y dónde vota a la gente a la CUP, que se supone que es un partido antisistema, que quiere dar con todo, que es ultra de izquierda, se sorprendería porque sus votos no están en los barrios absolutamente pobres, al contrario, sus votos están en barrios más bien ricos en ese sentido, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en Cataluña? El voto tradicional de izquierdas, que tradicionalmente además era voto no nacionalista, está en el extrarradio, es un voto de izquierdas y no nacionalista. El problema, y por eso efectivamente en las anteriores elecciones, y como tú decías, en caliente, hay un trasvase de votos, y por eso es una de las razones por las cuales el PSC no saca buenos resultados. Hay un trasvase de votos de esa gente que mira con escepticismo a la derecha, digamos, pero hay un trasvase de votos fundamentalmente a Ciudadanos, porque hay una cuestión por encima superior, que es es todo el lío del 1O, de la pseudo proclamación de independencia, etcétera, y esa gente busca refugio en alguien que parece firme y que parece estar dispuesto a mantener una serie de ideas y mantener la idea de constitución, de unidad del país, etcétera. Conforme van pasando los meses y no pasa nada porque vuelven a gobernar, Esquerra, Junts, etcétera, claro, aquí aparece la disyuntiva. Es un tipo de voto que por natural le sale votar hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y tiene el contrapeso del nacionalismo y de lo que eso supone.
bueno, ese contrapeso se ha ido diluyendo porque, como te decía, ha habido desánimo, ha habido decepción al respecto de las políticas. Y al final ha habido dos circunstancias. La circunstancia de la gente que directamente ha dimitido y la gente que en realidad ha vuelto, entre comillas, a sus orígenes, que es a votar a izquierdas o lo que le parecía una izquierda más o menos española, discutible que lo sea, que es el PSC. Eso es lo que ha pasado, porque hay que entender que prácticamente pase lo que pase, mover el voto en Cataluña es muy difícil. Y porque en realidad, aunque el partido más votado ha sido el PSC con Illa, en realidad los que van a gobernar van a ser de nuevo los independentistas, porque inevitablemente van a ir ganando sucesivamente todas las elecciones, porque este es un camino sin retorno, porque tienen el control para empezar de todo, y cuando digo todo, para empezar del dinero, en ese sentido, y de la educación. Y y ellos no van a aflojar porque están en una espiral absolutamente milenarista. Bueno, de todas maneras, perdona, sí. Perdona, Antonio, que te interrumpa. A ver, el control del dinero no lo tienen, o sea, es decir, han gastado lo que tenían y más. Lo que ocurre es que, como siempre, llega la teta del papá Estado de Madrid, es decir, bueno, pues seguir gastando, ¿no? Es decir, seguir tirando en embajadas que vais abriendo nuevas por el exterior, Claro. Y Madrid le consiente, pues, todos los caprichitos al hijo, pues, claro, al final esto es un camino sin retorno. Claro, por eso te decía, porque ellos al final en Cataluña han construido una red de clientelismo brutal. No sé si me explico. Y eso es inamovible. Y la red clientelar siempre se moviliza, porque hay cosas, no solo está en juego, digamos, la ideología o el pensamiento, sino el bolsillo y tu futuro profesional, ¿no? En ese sentido. Y claro, eso está extendido. Y efectivamente, es verdad que eso es, entre comillas, con permiso del Estado central, pero el Estado central, en la historia de nuestra democracia, siempre se ha mostrado, como decía, sonriente con el nacionalismo catalán, y al final el gobierno central siempre ha apoyado, y el PSOE ahora mismo, junto con Podemos en Madrid, van a seguir apoyando y van a seguir dando crédito a la utilización de este dinero. Por eso decía que, fijaos que aquí hay una posición, por eso decía, de abandono, porque hay una parte de la población que no se ve representada por nadie, ¿no? En ese sentido, porque incluso continuamente desde Madrid se habla del problema catalán. No hay un problema catalán, hay un problema de una parte de los catalanes, ¿de acuerdo? Y los políticos en Madrid, insisto, porque esto es importante, todas las ideologías, hasta prácticamente muy poco tiempo, insisten hay que entender a Cataluña. Entonces, claro, siempre había una parte de la población que ha dicho, bueno, en mi casa, en Cataluña, digamos, soy el enemigo porque ni siquiera puedo rotular mi tienda en castellano, pero es que para el gobierno de Madrid tampoco soy su aliado porque hay un problema catalán, hay que entender a los catalanes, hay que ceder ante ellos. Entonces hay una parte de la población que simplemente, pues es lo que te decía, es que hay un sentimiento de abandono y de depresión absoluta en ese sentido. Antonio, es decir, a quien se lo cuentes va a pensar que esto es de un guión de película, es decir, que es una sociedad distópica, ¿no? Es decir, que vive su propia realidad. Efectivamente, los datos de las elecciones de Cataluña no son extrapolables al conjunto de España, igual que, o sea, es decir, bueno, pues es cierto que Vox ha sacado 200 y pico mil votos, pero, o sea, es decir, la sociedad catalana es una sociedad bien polarizada. Es una sociedad, yo no conozco, bueno, sí, las elecciones de 2017 todavía hubo más polarización de voto porque efectivamente estaba el 1 muy reciente. Claro. Y aquí, bueno, pues yo creo que Vox se ha visto beneficiada, bueno, pues por las agresiones de los violentos, ¿no? Claro, es que fíjate una cosa, que yo te digo aquí ahora, lo podemos recordar de 4 años, el fenómeno de Vox también será pasajero en Cataluña. Porque hay una pisonadora que tiene mucha más fuerza y que va a seguir imponiéndose, porque no tiene marcha atrás y porque desde el gobierno central no hay voluntad de dar marcha atrás. Entonces, hay una guerra cultural que está perdida absolutamente en ese sentido. Y, claro, para mí esto es lo más importante. Entonces, con mayor velocidad, con menor velocidad, pero eso seguirá, avanzando sistemáticamente, porque, claro, porque, por lo que te digo, porque no hay contrapeso.
y porque al final el gobierno de Madrid de turno, por 3 votos, por mantener no sé qué, fíjate que está pasando una cosa desde un punto de vista de filosofía política que es curioso. El gobierno central, para mantener el poder, está dispuesto a perder absolutamente el poder. No sé si me explico. Es decir, para mantenerse simplemente en el cargo está dispuesto a ceder el poder en Cataluña, en el País Vasco y donde sea. Con lo cual, hemos dado un paso porque la política, desde hace unos años, es una de las cuestiones que debemos refundar, ha perdido la base de racionalidad y se ha convertido en una pura lucha por el poder, pero la lucha por el poder es tan descarnada que ya ha dado un paso más ya a la locura, como tú decías, a la distopía, y es que para mantener un poder ficticio están dispuestos a otorgar el poder real, porque en realidad, ¿quién tiene poder real en Cataluña o en el País Vasco, etcétera? No es el gobierno central, pero están dispuestos a eso, ¿no? Fíjate que es una cuestión que no se puede comprender porque ya ni siquiera quieren el poder efectivo, simplemente quieren el poder formal o el seguir ahí y están dispuestos a todo. Y claro, por eso esta vía es absolutamente imparable realmente, en realidad, solo ha habido los meses de 155, no sé cuánto duró, en el que esto se detuvo momentáneamente, pero no va a haber ahí porque no hay allí. Y por eso, y si me permite, yo solo quería hacer para que las personas que usan catalanas entiendan bien esta génesis, que a mí me parece importante, ¿no? Porque existe esta idea generalizada, incluso en Cataluña, de que no participa del nacionalismo, que no participa de una serie de tal, es un facha porque es un tío antidemocrático, porque ellos son los demócratas, etcétera. Conviene recordar eso, perdona, pero es que yo quería dedicar 2 minutos a esto, porque la gente no es muy consciente de esto, de que la génesis del nacionalismo catalán, que es lo que invade hoy Cataluña y que transforma la realidad electoral catalana, es profundamente antidemocrática y curiosamente incluso, porque aparece en el siglo XIX, contraria a la Revolución Francesa. Pi Margall, cuando comenta el famoso documento, la famosa reunión de las bases de Manresa, que sería como el acta constitucional del catalanismo, da este comentario. Pi Margall, no es mío, no son demócratas, son tradicionalistas. Torras y Valles, otro proto, digamos, nacionalista, escribe: la Iglesia es regionalista porque es eterna. Es decir, Torras y Valles llega a equiparar a la Iglesia con el regionalismo y dice que es su manera natural de ser, ¿no? Otro, digamos, personaje de la época, Félix Sardá y Salvany, escribe un libro famoso que tuvo mucho éxito en su momento, que se titula, solo con el título ya queda reflejado el tema, que es El liberalismo es pecado. Prat de la Riba mantiene durante prácticamente la mitad de su vida política una teoría organicista en la que prácticamente llega a decir que la sociedad ha de organizarse estamentalmente, ¿de acuerdo? Y durante mucho tiempo llega a negar el voto universal y antepone, y yo lo conozco bien porque me doctoré en una tesis sobre Josep de Maistre, pero es un reaccionario, pues antepone al reaccionario Josep de Maistre por encima de Rousseau. Incluso más adelante Cambó llega a decir que él está a favor de las organizaciones regionales y que efectivamente somos una reacción social y afirma que la Revolución Francesa alteró todo eso y hay que reorganizar lo que fastidió la democrática Revolución Francesa. Y eso en Cataluña sigue estando presente. Y curiosamente, esas ideas que siguen estando presentes en Cataluña son las que ahora se han vestido de democráticas, ¿de acuerdo? Y digamos, etiquetando de antidemócratas a los que opinan diferente. Fíjate que es una cuestión, de nuevo, el mundo al revés, y yo creo que eso explica mucho, porque en realidad los focos de voto nacionalista están en los mismos focos donde se movió ese movimiento regionalista que te decía de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Y esto hay que entenderlo también y conocerlo para entender la situación en Cataluña. Y por eso te digo, claro, al final ese voto de izquierdas que se sentía abandonado, irá entrando paulatinamente en el voto nacionalista, porque al final el propio Iceta, pues hombre, tampoco lo veo como un campeón de la Constitución y de la unidad española, ¿no? Que es el candidato que ha movido los hilos hasta que llegó ella. Sí, sí. No, de hecho, vamos a ver, yo, en la línea de lo que estás diciendo, a mí un poco lo que ocurre en la sociedad catalana me recuerda a la famosa película, ¿no? que conocerás tú y que habrás visto, que es la de La tercera ola.
esa donde, bueno, pues hay un profesor de historia, Brian Jones, que lo que hace es poner a prueba a sus alumnos para demostrar que las sociedades democráticas y abiertas no están inmunes a, bueno, pues a las ideas o ideologías autoritarias y dictatoriales. Y lo que hace, bueno, es asignar una serie de roles a sus alumnos, pues para que vean cómo penetró el nazismo en la sociedad alemana de los años 30. Entonces, bueno, pues lo que hace es, bueno, pues a cada uno de los individuos de los estudiantes les asigna, como te digo, unos papeles y al final, bueno, pues oye, interiorizan tanto dichos papeles que al final, bueno, pues efectivamente se comportan con los débiles de alguna manera, bueno, pues a ver, sin llegar, por supuesto, a las atrocidades nazis, porque es en un colegio un experimento hecho pues hace unos años, pero sí que se ve cómo el individuo, de alguna manera, bueno, pues enloquece, ¿verdad? Y su paradigma, su visión de la realidad, pues es completamente alterada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería interesante, ¿verdad?, hacer un experimento de esas características. Lo que pasa es, claro, que como tú decías, llega un momento en el que esto no lo va a subvencionar, desde luego, ninguna entidad catalanista de la Generalitat catalana, pues que se efectivamente decir, oye, vamos a llevar al aula el nacionalismo catalán frente a los constitucionalistas, ¿no? Porque estoy seguro que el mismo experimento que puso en práctica Brian Jones valdría también con el tema nacionalista y el ejemplo catalán que tenemos ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y esto enlaza con lo que te decía al principio, que esto tenemos aquí este ejemplo particular, pero en realidad abarcaría todo Occidente, que es esta idea de la falsa pretensión de que queremos ser libres. La mayoría de los seres humanos no quiere ser libres, quiere ser ordenado, quiere recibir órdenes, porque la libertad en realidad conlleva responsabilidad. La libertad en realidad conlleva asumir que las consecuencias de tus actos son tuyas y que bueno, tú eres el beneficiario o el culpable de lo que te ocurra, ¿no? La mayor parte de la gente no quiere eso, sino que lo que quiere es que alguien decida por él y, en todo caso, si las cosas van mal, pues ya le echará las culpas a quien ha decidido, ¿no? Porque es absolutamente mucho más cómodo, ¿no? No sé qué filósofo decía que la gente quiere una dictadura, pero una dictadura bondadosa. Digo que quiere ser bien tratado, pero quiere ser ordenado. Y eso está en el fondo del problema. Entonces, eso, a partir de ahí, claro, todo se tergiversa, porque fíjate que todas las polémicas al respecto de la libertad de expresión, por ejemplo, que ahora es un tema muy actual de estos días, siempre van en una dirección, que es cuando la libertad de expresión atenta a ideas que me favorecen, bueno, pues hay que comprenderla. Cuando me atacan es insoportable, ¿no? Con lo cual es una actitud muy poco democrática en realidad, pero tiene que ver con esa idea de filiación identitaria, con lo cual, como no estamos en el mundo de la razón, sino del sentimiento y la identidad, cualquier frase hecha desde mi identidad está bien, independientemente de la que sea. Y cualquier afirmación hecha desde la identidad contraria atenta a la libertad de expresión, es peligrosa, es fascista, etcétera. Es así. Es decir, es de la única manera, por ejemplo, que se puede comprender que haya partidos y personas que acepten la violencia callejera, por ejemplo, que se ha vivido en Barcelona, en otras ciudades, en ese sentido. Y es eso porque es la idea... Estás hablando ahora, por ejemplo, del caso de Pablo Hasél, ¿no? De Indeseable. Claramente, es decir, es un personaje que ya desde el punto de vista intelectual vamos a dejarlo como insignificante, no vamos a seguir más ahí, pero claro, es de los nuestros y con eso se acaba. No vamos más allá porque hemos reducido la política a una cuestión de niños, en ese sentido decir de los nuestros y los otros, porque al final, por eso, es lo que te decía, que este es un movimiento imparable y por eso ese 1,5 millones de personas no han ido a votar, porque quien está ideologizado y está convertido en la idea del nosotros y ellos, al final siempre está movilizado. ¿Por qué? Porque al final siempre lo que pasa es culpa de los otros. No sé si me explico. Entonces, lo que hace falta es más movilización. Lo que hace falta es más agresividad, porque hay que acabar con los otros, que son los culpables de todos los problemas. Y mientras existan los otros, entre comillas, todo va bien, porque siempre hay una explicación a por qué las cosas no nos salen bien. Claro, en la otra parte, que no existe esto, claro, es muy difícil.
O sea, es un abandono porque la gente normal, entre comillas, no puede estar todo el día aguantando la monserga del procés, etcétera. Y, bueno, claro, hay una dimisión porque ya no se trata de nada absolutamente racional al respecto y porque es inútil cualquier argumento racional. En fin, y por volver de nuevo a la filosofía, que te voy poniendo alguna cosa aquí, no olvidemos también que hay consecuencias de corrientes filosóficas. Aquí también, por ejemplo, lo que diríamos el pensamiento débil, ¿no? Esta idea que se impuso de que ya no debía haber ideas fundacionales racionales, sino que todas las ideas racionales, un poquito, que es la idea de la posmodernidad, ¿no? Daban lo mismo y que presuntamente ese ningunear a todas las ideas, ese relativizar todas las ideas, iba a provocar, pues, una mayor tolerancia, un mayor estado de reflexión. Lo que demuestra el avance del tiempo es justo lo contrario. Cuando se abandona la idea de que es posible, de un punto de vista racional, alcanzar la verdad, cuando se abandona la idea de que hay ideas racionales que están por encima de otras, lo que se crea es el caldo de cultivo para la violencia, para la irracionalidad, para el movimiento absolutamente fanático, ¿no? Porque quitamos la racionalidad. Y entonces, como ya no existe la verdad, como ya todo da igual, en realidad ya todo se reduce a consignas, ya todo se reduce a gritos. Y frente a lo que parezca, el abandonar la esperanza de alcanzar realmente la verdad de una manera racional acaba degenerando en violencia. Y digamos, en extrapolación en que cada vez las posturas estén más polarizadas, porque ya solo hay bucle de enfrentamiento, no hay posibilidad alguna de diálogo. Y además, en esta situación, la campaña catalana es un ejemplo de eso, quienes intentan imponer ideas, yo que sé, de gestión, de racionalización, son castigadas por el electorado, porque no son entendidas. Y bueno, es que no estamos ya jugando a esto, ¿no? En ese sentido, ¿qué viene usted diciendo de impuestos? No es importante, porque si tú analizas, efectivamente, las elecciones catalanas, ¿quién ha impuesto una idea de gestión, de análisis económico? Como tú decías, de un lado, gana el ministro que ha gestionado de una manera más que discutible la pandemia en España, con lo cual su argumento y su manera de exponer las cuestiones. Hoja de servicios. Exactamente, su argumentario no podía ser al respecto de la gestión. Por parte del independentismo, los últimos meses en Cataluña han sido de desgobierno absoluto, de caos absoluto. Junts per Catalunya ni siquiera se pone de acuerdo en hacer, digamos, un calendario político, unas propuestas políticas, porque en realidad aquello es un batiburrillo de gente de todas las ideologías, pero es que da igual, porque nadie se planteaba explicar grandes cosas sobre gestión, sobre proyectos económicos, etcétera. Es una cuestión de buenos y malos, de los nuestros y los contrarios, ¿no? En ese sentido, entonces, quienes ahí en medio han intentado decir, bueno, pues quizá habría que mejorar, da igual, es decir, no ha habido, pensemos que Cataluña está en una situación económica dificilísima, con los centros comerciales cerrados, etcétera, con una crisis de la que vamos a tardar en recuperarnos, y no ha habido ni un mero voto de castigo al respecto, ¿no? Curiosamente, los partidos de la oposición han recibido mucho castigo. Visto desde un punto de vista racional, es decir, fuera de España, a la última persona que alguien pondría, en el resto de Europa probablemente, como candidato a las elecciones, sería el ministro de Sanidad. Aunque, fíjate lo que te voy a decir, aunque lo hubiese hecho bien, porque... Bueno, vamos a ver, si es que de hecho no conozco yo ningún otro país del mundo donde un ministro de Sanidad, me refiero de la pandemia, haya encabezado las listas electorales de ningún partido. Claro. Es decir, como poco lo que les ha pasado a los ministros de Sanidad en muchos lugares del mundo es que han tenido que dimitir. Claro, pero os lo digo por eso, porque incluso, aunque lo hubiesen hecho bien, el poder de horror de la pandemia y de mortalidad es tal que lo normal es que todos los políticos que han tenido algo que ver con eso fuesen borrados por castigo por el electorado, porque lo que hay detrás de ellos es terrible, son miles y miles de muertos, ¿de acuerdo? Lo hayan hecho bien o mal. Pero fíjate, en España no solo no son borrados, más allá de... sino que incluso, y aunque su gestión ha sido discutible, son premiados. Y son premiados además por el electorado, lo cual, por eso, insisto una vez más, es que intentar hacer un análisis racional es imposible, porque
nadie debería votar a un señor que ha dicho que no hay que llevar mascarillas, que sí hay que llevar mascarillas, que, bueno, todo el rastro de desastre. Fijemos, y volviendo al tema de la lucha por el poder, cediendo el poder. Para mantenerse en el poder, el señor Illa y el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido, en la segunda y tercera hora, ceder la gestión al caos de las autonomías. Es decir, bueno, arréglense ustedes como puedan, que yo no quiero saber nada de todo esto. Con lo cual dices, bueno, para ejercer el poder lo que haces es abandonar el poder. Incluso así es el político más votado. Entonces, no hay argumentos racionales que soporten esto. Simplemente hay argumentos sentimentales, simplemente hay una batalla cultural que está perdida, simplemente hay un rodillo que sigue avanzando en Cataluña y que no tiene marcha atrás. Porque además, incluso el partido ganador, sí, que es el Partido Socialista, compra este rodillo nacionalista, porque, ya te digo, y yo no me identifico con ninguna, que se entienda bien, con ninguna fuerza parlamentaria, ni unas ni otras. Pero una de las primeras declaraciones que hace el señor Illa es decir, que va a hablar con todas las fuerzas políticas, excepto con la ultraderecha, es decir, excepto con Vox. Con lo cual está comprando el argumentario de Podemos y, sobre todo, nacionalista, porque ¿cómo hemos de calificar a Junts por Catalunya o a buena parte de las personas que incorporan en Junts por Catalunya? Lo que pasa que se permite ese emborronamiento de que, como es nacionalista, no es radical, y los que no son nacionalistas sí pueden ser radicales. Con lo cual es eso, esa lucha cultural está perdida porque prácticamente todo el mundo acaba comprando ese discurso. Es un discurso absolutamente, desde mi punto de vista, modestamente, intelectualmente ridículo, pero es el que impera. Sí, sí, no, desde luego. Yo no sé si al final lo que hace más falta para analizar la cuestión catalana es un filósofo o un psiquiatra. Pero, vamos, lo cierto es que tu punto de vista y tu análisis es muy interesante. De hecho, bueno, ahora, por ejemplo, también, de qué manera lo de Pablo Hasél, ¿no?, que estabas haciendo antes alusión, hemos visto durante la última semana y durante este fin de semana estamos viendo nuevos actos de violencia. Podemos definirlos, vamos a decir, es que en la misma terminología que ellos emplean, que hablan siempre de la extrema derecha, de los fachas, etcétera, esto es terrorismo callejero, es decir, gente que es lo que es tiene como objetivo es infundir miedo, temor a la ciudadanía a base, bueno, pues de incendiar contenedores, destruir la calle, sacar los adoquines del pavimento, destruir escaparates, robar. Es terrorismo callejero. O sea, es decir, yo no sé si quieren reeditar, no sé, la semana trágica de 1909 de Barcelona o que buscan. Hombre, estamos en otros tiempos, la policía no se empleaba con la misma fuerza que entonces, ¿no? No se emplea con la misma fuerza que en aquella época, afortunadamente. Pero bueno, pero desde luego la policía tiene la obligación de hacer cumplir la ley y el orden público. Claro, pero fíjate que ahí de nuevo, también haya no ciudadanos ya, sino políticos que estén amparando la violencia y el uso de ese terrorismo callejero. Bueno, pues estamos, yo creo que un poco reviviendo la Kale Borroka de los años 80 que había en este país, en España. Bueno, pues la Kale Borroka llevada a día de hoy con la añadidura de que uno de los partidos que más firmemente están defendiendo esos actos están en el gobierno de España. Claro, pero fíjate, cuando tú me decías esto de que más que un filósofo hace falta un psiquiatra, tienes razón, pero por otro lado, fíjate que la importancia de las ideas está siempre detrás, y está en el trasfondo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo terrible, por ejemplo, de estos días con el tema este del señor Hasél, no es que haya manifestaciones violentas. Esto puede pasar en cualquier país democrático del mundo. Siempre hay una minoría que puede reaccionar de esa manera. Lo dramático y lo que torna la situación española extraña es la respuesta política que se da a esa situación. Es decir, lo normal en un Estado sano, lo normal en un Estado democrático, que tenga una mínima autoestima hacia sí mismo y hacia sus leyes que han sido promulgadas democráticamente, es una respuesta absolutamente clara, directa y contraria a las reacciones de violencia y de apoyo a las condenas de un señor, vamos a dejarlo en desquiciado. El drama de fondo y lo que hace peligrosa la política española es que no hay una respuesta firme al respecto. Es lo que decía de la guerra cultural. El Ayuntamiento de Barcelona, votado por el PSC,
viene a decir que, bueno, que claro, no se puede condenar a alguien por decir cosas o por cantar, etcétera. Es decir, no hay una respuesta unánime, mire ustedes. O sea, obviamente no creo que nadie en su sano juicio esté en contra de la libertad de expresión en un país democrático, pero todo tiene límites porque no hay mayor represión que la libertad absoluta. Es decir, las sociedades se constituyen en sociedades, valga la redundancia, para evitar eso, la libertad absoluta, porque la libertad absoluta es la barbarie, es el caos, es la selva, es el león que persigue a la gacela. Esto ya lo explicó Locke, Hobbes, Aristóteles. Nos creamos en sociedades justo para crearnos normas, para crearnos líneas rojas que no se pueden traspasar, porque eso es la civilización. Por eso Aristóteles viene a decir que es la ciudad, la polis, es decir, la sociedad política, la que eleva al hombre a ciudadano, es decir, lo atrae hacia arriba, porque tiene normas, tiene leyes en ese sentido. Entonces, afirmar en una letra, canción o lo que sea, que alguien debe morir, eso está fuera de esas líneas rojas, ¿de acuerdo? Sí, y desde luego. Un gobierno democrático y cualquier partido democrático debe condenar ambas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con, insisto, con la barbarie, que es lo que debemos evitar de un lado, y tiene que dar una respuesta obvia que esto no puede ser, porque entonces eso se convierte en una excepción, en un hecho lamentable. Cuando no hay una condena rotunda, poco a poco se va instaurando la idea de que ese es el camino a seguir, de que eso no está tan mal. Y para mí ese es el peligro, ¿no? Porque no hay una estigmatización de ese tipo de actitudes. Esta es la cuestión fundamental. No hay una estigmatización de ese tipo de actitudes. Y eso hace que cada vez avancen. Lo que debería haber en un país sano es estigmatizar a quien dice esas barbaridades y es estigmatizar a quien participa en manifestaciones en favor de eso y que además se muestra violento. Y eso no es ser antidemocrático, es justo lo contrario, es ser puramente democrático, porque la democracia es la ley y es el orden, es que si no, es la barbarie. No sé si me explico. Al final, Locke dice, bueno, claro, ¿para qué hemos creado esta sociedad? Para proteger a los débiles, para que la gente tenga unas leyes en las que se pueda cubrir. Es decir, eso, para que uno pueda salir en Barcelona y no sea atacado, no quemen su contenedor o no le quemen la moto, que es lo que ha pasado. Para eso existen leyes. No para lo contrario. Y entonces lo democrático es defender el cumplimiento de las leyes. Y eso es lo democrático y eso es lo progresista. En realidad, lo otro, fíjense que, por eso digo que aquí le damos la vuelta. Lo auténticamente reaccionario, lo auténticamente antidemocrático es quemar motos, es pegar a la policía, es impedir que la gente pueda salir a la calle normalmente. Eso es porque eso es la barbarie. Entonces, el problema cultural de fondo, y por eso digo que las ideas son importantes aquí, es dejarnos llevar en que no hay una condena absoluta y que se imponga la idea de que es progresista, es que tenemos que ser progresistas. No, mire usted, justo porque tenemos que ser progresistas, esto no puede pasar en un país civilizado. Pues desde luego muy interesante conocer tu análisis, tu punto de vista, Antonio. Vamos a recomendar para acabar la entrevista tu libro Son democráticas las abejas, escrito por Antonio Fornés, un libro de recomendada lectura. Pues Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche de sábado aquí en el Periscopio de Estado de Alarma. Digo esta tarde porque tenemos muchos espectadores al otro lado del ámbito hispano. Y la verdad es que, pues ellos están en la tarde del sábado. Muchas gracias. ¿Estás preparando algún nuevo proyecto editorial? Pues ahí sigo, efectivamente. Ya al final, tú sabes que los humanistas ahí estamos escribiendo. Lo difícil en España no es escribir, sino publicar. Pero bueno, mientras tanto, estoy contento con el funcionamiento del libro y lo recomiendo a los autores porque es un libro actual y solo me permíteme este paréntesis, que no intenta dar doctrina, sino ideas para que sean los lectores quienes tomen sus propias ideas al respecto de la democracia occidental. Pero vamos, y sobre todo insistir que ha sido un placer estar con vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Pues ya habéis visto, amigos del Periscopio de Estado de Alarma, los análisis, el punto de vista de Antonio Fornés sobre la realidad catalana, por qué los catalanes han dado su apoyo, digamos, al peor ministro de Sanidad del mundo, o si no, uno de los peores. En eso sí que estaremos de acuerdo. Pues por mi parte nada más, despedirme de todos vosotros hasta el próximo lunes, que tendremos de nuevo programa, recordad, a las 12:30 de la noche, a las 6:30, por ejemplo, en la costa este y la costa oeste a las 4:30 de la tarde.
Eso será pasado mañana. Mientras tanto, bueno, pues desearos que tengáis un buen fin de semana y un feliz también inicio de semana a pesar del gobierno. Que tengáis buenas noches, buenas tardes. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a las tumbas en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la